Incómoda Podcast. Incómoda Podcast. En un mundo de palabras incómodas, nosotras las pronunciamos todas. Hola Angie. Hola Mónica. Tengo una pregunta para vos. Dímelo. ¿Te gusta el sexo? En exceso. En el proceso. Me pide un beso, me encanta. Vos sí me entendés la fucking vibra. Y esta pregunta va para vos también, que nos estás escuchando. ¿Te gusta el sexo? No me digas que no, yo sé que sí. Lo que pasa es que a veces no nos gusta hablar de eso, nos da penita, ¿verdad? Bastante, sobre todo porque crecemos teniendo pena o miedo al tema. Y por mucho tiempo, además, el placer de las mujeres ha sido mal representado en los productos mainstream. Hemos crecido viendo cómo las mujeres son observadoras o pasivas ante situaciones que tienen que ver con el sexo, lo que nos deja sin referencias para encontrar nuestro propio placer. Y el sexo se utiliza como una herramienta de consumo, pero sirviendo siempre al patriarcado. O sea, pese a que los cuerpos femeninos son los que están expuestos y están siendo explotados para esto, el placer es siempre para ellos. Así es. Y en la historia del pop hay figuras de escándalo, como Madonna, como... ¿quién podemos decir? Britney Spears. Thalía, como Doja Cat, Tokisha, Sabrina Carpenter, criticadas por muchos, alabadas por otros, figuras así como bastante polémicas, pero que generan un arquetipo de empoderamiento de la sexualidad. Hoy hablaremos de mujeres y sexo en la cultura pop. ¿Estás escuchando? Incómoda Podcast. Antes de comenzar, tenemos unos saludos para personitas bien especiales que nos escuchan. En primer lugar, queremos agradecer y saludar a la doctora Natalia Romero y al doctor Alex, que siempre están por ahí compartiendo nuestros episodios en Instagram. También a Gabriel Gasteazoro, que nos dio la inspiración para el episodio de hoy. Y a Diana Retana y sus compañeros de oficina, que dice que se matan de la risa escuchándonos. Así que nos alegramos de poderles dar un poco de distracción en sus horarios laborales. No le diremos a nadie. Ok. Bueno, empecemos. La verdad es que estoy bien emocionada por hablar de esto, porque probablemente no les vamos a dar una conclusión súper elaborada sobre el tema, pero la verdad es que a veces en la vida no hay conclusiones concretas a las cosas o definitivas, así que lo importante es la discusión y que lo comenzamos a conversar. Y bueno, como les contábamos, durante mucho tiempo la sexualidad femenina se veía reprimida por los esquemas patriarcales y por las estructuras sociales en las que estábamos viviendo. En especial, pues podemos hablar sobre las sociedades occidentales en las que nos hemos desarrollado. Sin embargo, entre los 60 y los 70 comenzó el movimiento de la liberación sexual femenina, que cuestionó estas jerarquías sexuales y sociales que limitaban la autonomía física, legal y psicológica de las mujeres, al igual pues que la igualdad que teníamos con respecto a los hombres, y cómo la parte sexual era algo que se tenía que liberar en conjunto con estos otros derechos, pues para tener autonomía sobre nuestros cuerpos, para saber explorarnos, porque la sexualidad de las mujeres se había mantenido a puertas cerradas hasta ese momento, porque niña, como que una mujer tiene placer sexual y siente rico. Ajá. O sea, porque al final todo esto se había reservado para los hombres. O sea, los hombres son los que al final tienen placer sexual, las mujeres no. Y en el contexto de la liberación sexual, al final era un derecho sobre el control de nuestros cuerpos. Todo comenzaba por esa parte, porque nuestros cuerpos estaban siendo utilizados para el placer, pero nuestro placer no estaba siendo incluido en la ecuación. Entonces, esa parte tenía que ser incluido para al final lograr también una liberación económica, social y lograr acceder a un montón de derechos que hasta el momento todavía no hemos logrado, pero que ciertas cosas se han alcanzado a través de esto. Por ejemplo, que se comience a desmitificar o a quitar el tabú sobre el placer y el sexo en las mujeres. Sí, porque de nuestras sociedades marcadas por el conservadurismo, no vamos a negar que el sexo para las mujeres siempre ha estado marcado por esta función únicamente reproductiva, ¿verdad? O sea, si vos vas a tener sexo, te decían en tu casa, ibas a ser casada. Te vas a ir de la casa, casada. Sí te lo decían, porque a veces ni siquiera era como que... o sea, la parte sexual creo que siempre ha estado... implícita. O sea, sí, pero o sea, como que marcadamente excluida de los discursos. O sea, te vas a ir de la casa casada, vas a tener hijos, o sea, pero nunca, o al menos que yo recuerde dentro de mi crecimiento, cuando incluso en la escuela, cuando te hablaban de sexualidad y todo eso, era como de... Y entonces el esperma entra en esto y así se fecunda, bla, bla. Angélica, me acabas de acordar de un trauma. Sabes que yo estudié en un colegio de monjas. Sí. No vamos a decir el nombre, pero por eso es que salí tan malía yo. Porque no pongan a sus hijas en esos colegios. Es peor, sale peor la niña. ¿Saben que nos pusieron un video de un parto?
¿cómo no íbamos a estar nosotras traumadas con el sexo si nos pusieron un video de un parto? O sea, yo quería morir. O sea, lo peor es que, o sea, la parte del parto está como el final de la cadena sexual, o sea. Ay, no, Angélica. Entonces, pues, yo con gran terror de acercarme a un hombre, ¿me entiendes? O sea, a eso voy. O sea, que al final de cuentas, dentro de todas estas cosas, cuando vamos creciendo, nunca hay Trauma. una parte en la que se nos hable de placer sexual, de olvídate. de cómo vas a sentir cosas y vas a tener curiosidad. Jamás en la vida te van a decir Sí, algo ya así. me acordé de otra cosa. Yo no sé si ya lo conté aquí, porque lo he contado tantas veces en tantos lugares que ya no sé dónde lo conté. Pero es que las monjas nos dijeron una vez que habían unas niñas que se andaban agarrando de la mano, entonces ellas cazaban lesbianas, literalmente. O sea, era como una persecución contra las niñas que ellas pensaban que eran lesbianas. Total que una vez, en una reunión, luego de un episodio de estos, que me parece súper violento para las infancias y las adolescencias, por cierto, nos dijeron que uno tenía que tener cuidado hasta cuando se bañaba, cómo se iba a tocar. Y yo ni sabía que era la masturbación, o sea, yo realmente ni entendí qué es lo que me estaban diciendo, ¿me entendés? Te súper entiendo, ¿sabes? Porque justo me acabas de recordar una cosa. Ay, no, es que, o sea, yo sí crecí en un ambiente como súper, donde no se hablaba de eso. Y de hecho fue hasta ya, casi que en mi etapa ya entrada en mis late teens, principio de los 20, que comencé a explorar cosas. Pero recuerdo que cuando recién estabas con tu primer periodo y estabas comenzando a desarrollarse la niña, vea. Ay, no, Me acuerdo que trauma. mi niñera de ese momento, yo siempre he sido una persona muy plana, jamás he tenido mucho gusto. Entonces estaba comenzando a desarrollarse la niña y mi niñera me dijo como, pero no te vayas a tocar los pechos porque te van a dejar de crecer. Si te tocas, ¿En ya serio? ya no, ajá, sí. ¡Qué o sea, loco! porque fue como, o sea, fue como que, ay, ya estaba teniendo mi primer periodo, se iba a tener que comenzar a hacer como, más que todo era una conversación con mi familia, mi mamá, de higiene, de cuidarme, bla, 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 como algo súper básico. Y luego cuando mi niñera escuchó como eso, o sea, es bien raro tener una niñera a los 12, pero, o sea, es como la señora que nos ayudaba en la casa, ¿no? La señora después, cuando se fue mi mamá, me dijo eso. Y yo me quedé como... ¡Qué fuerte! ¿Sabes qué? Eso me acaba de recordar a algo que dice Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Esta cita no la traía preparada, así que la voy a parafrasear y espero no estarlo diciendo mal. Pero lo que ella plantea en este libro es que el descubrimiento y el despertar sexual en los hombres es a través del placer, porque los niños desde pequeños se tocan mucho y pues nadie le pone mayor atención a eso, pero a las niñas, el despertar sexual de las niñas es a través del dolor, porque es a través de eso que estás diciendo vos, de cuando desarrollan ahí empiezan a conocer y a entender cómo funciona el cuerpo, pero es una sexualidad casi clínica, no es una sexualidad de placer, no es una sexualidad de tocarse. Y es que la niña no se toque, no que la niña no se quede. Es bien fuerte esa gran diferencia, y yo creo que eso es lo que nos marca todas las desigualdades que tenemos ya cuando vamos creciendo. Pero regresando un poco al guión que teníamos, porque la verdad es que estuvo bien chiva esta intro, no la teníamos planificada. Y lo que queríamos hablar también es que toda esta idea del conservadurismo proviene, sí, de la religión, y aquella idea del recato, ¿verdad? de la modestia, como el ideal de estética femenina. Y cuando una mujer públicamente, como estas artistas que hemos mencionado, como Madonna, como Tokisha, como Bad Gyal, incluso se salen de esa norma, es que vienen las críticas, ¿verdad? Y también estas figuras nos muestran que somos seres deseantes y que podemos usar nuestro cuerpo para darnos satisfacción, y eso está bien. Entonces este libro que tenemos acá, que queremos, no está de adorno, queremos leer un poquito. Hay gente que dice que es mi Biblia de los últimos días porque lo he leído 1000 veces. Es Perreo de Casu, de verdad que lo recomendamos un montón. No es que queremos seguir promocionándolo a toda costa, no nos está pagando nada. Pero ella se lo merece. Simplemente estamos obsesionadas con lo inteligente que es. Este libro, la verdad es que me sorprendió. Yo estaba esperando un libro así como de
de su vida, pero realmente la mujer está bien estudiada y cita un montón de pensadoras feministas, de periodistas, hace entrevistas a reggaetoneros y reggaetoneras, o sea, hace un análisis feminista bien profundo. Quisiera yo citar una parte donde dice, miren, ella habla mucho de que le costó encontrarse como mujer feminista dentro del reggaetón y le molestaba un montón que la gente dijera que el reggaetón era machista, porque ella obviamente estaba haciendo un trabajo dentro de ese rubro y se consideraba una mujer feminista. Entonces ella plantea, ¿verdad?, desde la cultura pop, porque el reggaetón es parte de la cultura popular, cómo es que un fenómeno meramente machista y cosificador como el reggaetón al mismo tiempo puede empoderar al mismo objeto que denigra. Aquí aparece de nuevo nuestro dilema, la gran cuestión de este libro. ¿El reggaetón me empodera, me cosifica, me insulta, me identifica? Yo he perreado hasta el piso, me he puesto la ropa más corta y cómoda que tenía y he salido a mover mis caderas de un lado a otro y siempre me sentí espectacular. ¿Será que lo que más rechazo nos genera es la culpa de vernos y sentirnos sensuales y las consecuencias que esto trae, pero que ni debería de existir, pero existe? Y no me refiero al ejercicio de una sexualidad consentida, sino a lo que incomoda, al hecho de hacernos sentir que siempre seremos las responsables de que nos pase algo malo, porque eso es lo que nos enseñaron. Los hombres, ¿alguna vez sentirán miedo o culpa por verse sensuales? Yo creo que es bien interesante cómo estos íconos están ya hasta problematizando el hecho de ser agentes activos dentro de la sexualidad, de vender esta idea de una mujer que no es pasiva ante ella. Creo que en general, Casu nos plantea esa parte de cuestionarnos también cómo expresamos de cierta forma como nuestra sexualidad en entornos donde es criticado. O sea, al final también siempre tenemos comentarios y cuestionamientos de te van a pasar cosas malas si expresas tu sexualidad. Vas a ser vista como un objeto si expresas tu sexualidad. Pero ¿por qué siempre se nos intenta imponer a las mujeres ver nuestra sexualidad como un objeto de culpa o como un objeto de cosas malas te van a pasar si expresas tu sexualidad, si bailas, si te vestís de esta forma, si utilizas esto? O sea, sentirnos cómodas con nuestra sexualidad de cierta forma incluye discursos que nos ponen en situaciones vulnerables y nos provocan miedo. Sin embargo, tener estos iconos dentro de la cultura popular, ya lo decías vos, o sea, como Sabrina Carpenter, anteriormente teníamos a Marilyn Monroe, por ejemplo, muchas mujeres antes de ella, y luego también estaba como Madonna, Lady Gaga, o sea, durante la historia moderna creo que hemos visto un montón de mujeres específicamente en la música, haciendo música. En su momento estuvo Katy Perry con X Again y todo eso, o sea, que hablan sobre esas experiencias y de cierta forma creo que al ir creciendo y desarrollándonos nos ayuda un montón tener estos íconos de la cultura popular hablando sobre esto de forma desinhibida de cierta forma, porque nos ayuda a ver esas situaciones como algo normal, no como cosas aisladas que se tienen que mantener en secreto en un cuarto solo hablándolo con nadie, sino a decir me he sentido de esta forma o he pensado esto y no está mal, aunque nos quieran mantener o nos quieran meter que está mal, porque al final también, o sea, de lo que no se habla no existe. Entonces tener personas en esto con estas grandes audiencias nos ayudan a ver que esto existe y que está bien, o sea, no está mal explorarnos y conocer qué nos gusta y qué no, aunque nos quieran imponer que eso está mal. Más adelante vamos a verlo más a profundidad y más sustentado, pero en este punto también es bien importante recalcar que la cultura pop tiene un componente pedagógico y una de las figuras más polémicas en este momento reciente de la historia de la cultura pop es Tokischa. ¿Cómo olvidar esta canción que dice yo soy una perra en calor? O sea, eso es arte, amiga. O sea, ese verso, o sea, arte. La han criticado tanto por decir todo lo que quiere que le hagan, que la gente siempre tiene algo malo que decir de ella, que es vulgar, que es fea, que es de mal gusto. Pero realmente creo que a nivel de educación sexual es hasta pedagógico si partimos de la idea de que hay una brecha de placer entre hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, no me van a dejar mentir que hay un montón de hombres que no hacen sexo oral. O sea, no les gusta, pero les encanta que les hagan sexo oral. Y si hay una mujer que no tiene acceso a educación sexual, que nunca en su vida ha tenido un encuentro sexual, ¿cómo vas a ver que esa es una posibilidad para ella? Pero si escuchas a Tokischa y escuchas sus entrevistas y escuchas lo abierta que es, hablando de su placer y de cómo ella
y de la experiencia, porque cuenta en una entrevista la experiencia que inspiró esa canción, que ella dice que estaba en una cabaña y le estaban haciendo sexo oral y dijo, wow, soy una perra en calor. Yo me he matado de la risa con esa entrevista porque me parece súper auténtica. ¿Y por qué no vamos a por qué la gente quiere minimizar la experiencia tan sublime de recibir sexo oral? ¿Me entiendes? O sea, una muy buena experiencia. No sé por qué no se haría una canción sobre eso, no sé por qué no sería válida y notable una canción sobre eso, ¿me entiendes? ¿Y por qué no hacer una canción explícita al respecto? O sea, Pues porque a lo largo de la historia hay un montón de... O sea, la música y el arte tiene un componente sexual bien importante, En o sea, todos y los se géneros. nota en todos lados, en todos los géneros y en todas las expresiones artísticas, o sea, en el arte visual, en la imagen, en la poesía, en la literatura, siempre hay sexo involucrado. O sea, no siempre, pues, pero en la mayoría de los casos siempre hay un componente sexual involucrado. Pero también el hecho de querer purificarlo con estas, no sé, como alevosías súper elevadas y bien como que todo romantificado, al final, ok, pues, pero también tener algo explícito que te haga hablar sobre eso no está mal. O sea, yo considero que el hecho de romantizarlo tanto también es una forma de como de mantenerlo como oculto o santificarlo, como ay, y es como, pero y al final el sexo es como una acción bien carnal, ¿sabes? O sea, ¿por qué tenemos que...? Es una necesidad básica, pues prácticamente. Ajá, o sea, toda la gente, a menos que sea asexual, ajá, tiene impulso sexual. exacto, o sea, no entiendo por qué esta imposición de verlo como algo tan puro y santo y es como, no se necesita que sea así. Y en ese punto también me gustaría agregar que hay una representación bastante negativa o equivocada, mejor dicho, de lo que realmente queremos las mujeres en el sexo, en la cultura pop. Y pareciera que a la gente le gusta ver mujeres sexualizadas solo cuando están de víctimas o sufriendo, ¿verdad? O sea, mientras menos parezca que le gusta, mejor. Y eso lo vemos también muy, muy común verlo en todos estos productos culturales que tienen que ver con el porno, aunque no es algo que se consuma de forma colectiva, pero es parte de la cultura pop, de alguna forma está dentro de las narrativas de la cultura pop, o sea, ha permeado la cultura pop en los videos musicales, en las letras de las canciones, en las películas, se ve mucho eso. Y aunque, pues sí, no es algo que se consuma colectivamente, se hace en privado, se ha convertido en una herramienta, tristemente, pedagógica también para un montón de hombres. O sea, hay un montón de hombres por ahí que piensan que lo que ven en el porno, eso es lo que tienen que hacer cuando tienen un encuentro real. Y la verdad es que hay muchas cosas que se ven en el porno que no están buenas, bichos. O sea, por ejemplo, eso de hacerle así a una persona en el lugar donde más terminaciones nerviosas tiene, creo que eso no le gusta a nadie. O sea, deberían de pensarlo 2 veces antes de hacer ese tipo de cosas. ¿Qué? Lo siento, o sea, la verdad es que por cuestiones como bien... O sea, yo tengo muchos cuestionamientos con la industria del porno, pero quiero tocar como varios puntos de lo que vos acabas de decir. En primer lugar, cuando hablamos de la brecha de placer entre hombres y mujeres, también es bien complicado porque precisamente el placer en general o el sexo en general se ve desde una perspectiva de los hombres, de qué les resulta placentero a ellos, cuando en realidad... Es muy difícil que a través de la penetración las mujeres tengan un orgasmo o tengan como... Para empezar, ajá. Mira, te voy a interrumpir rápidamente, solo te voy a contar algo y te va a dar risa. Ok, un día estábamos con un colega en otro país, un amigo, o sea, un chero pues, no nada que ver. Y le dije que si porfa me acompañaba a una tienda de juguetes sexuales y el chavo así como, huela... No se vaya, pues vamos. Bueno, ya cuando fuimos y yo viendo que había, porque yo quería comprar pues sí, yo quería comprar algo. La cosa es que todos eran fálicos, vea. Y yo así como, ay no, todos son así como fálicos, pero yo quiero algo diferente. Pero ¿y cómo que querés? Me decía él. O sea, algo así como un succionador, un vibrador, algo así como más. Porque es que la verdad es que, pues sí, los consoladores realmente... tienen sus funciones, para pero... comenzar la palabra es como bien denigrante. Porque se llama consolador. O sea, como... Dude. Amiga, qué buen punto. O sea... Bueno, pero el punto es que el man no entendía por qué yo no quería un objeto para introducirlo, sino que yo quería un objeto externo de estimulación clitoriana, ¿me entendés? Y me tocó explicarle.
Es decir, yo explicándole, mira, lo que pasa es que los orgasmos en las personas con vagina se dan en el clítoris mayoritariamente, si hay orgasmos vaginales, pero incluso esos están conectados a terminaciones nerviosas conectadas al clítoris. Entonces, obviamente cuando estamos en pareja sí sentimos placentera la penetración, pero no está ahí la situación. Entonces cuando uno va a estar en solitario, obviamente, a menos que de verdad te guste mucho la penetración, no vas a buscar un objeto como ese, vas a buscar uno más directo. Eso, y que también, o sea, por eso no deberían aprender de sexo a través del porno. Exactamente. Y por eso también es importante que las personas con vagina aprendan también qué son los estímulos que nos gustan, qué queremos, qué no queremos. Porque también si crecemos o si nos desarrollamos en el ámbito sexual a partir de esta imagen bien patriarcal de qué les gusta a los hombres y hacer solo lo que les gusta a los hombres, tampoco nunca vamos a encontrar nuestro propio placer. Ajá. Recuerdo tener una conversación cuando yo recién estaba explorando la sexualidad y todo eso con una amiga, y creo que fue una de las cosas que más me marcó. Y es que ella me dijo, como cuando estamos hablando de sexo y estamos hablando de nuestra sexualidad, lo más importante es saber que como personas con vagina, nuestro placer sexual está a cargo de nosotras. No podemos dejar que nuestro orgasmo, nuestro placer esté simplemente a cargo de la persona con la que estás, porque lo más seguro es que a ellos ni siquiera les importe lo que vos querés. Y eso es bien yuca. O también, ¿sabes qué? Que te juzguen porque no te gusta lo que ellos están haciendo. O que cuando vos corregís algo, no les gusta que corrijas. Y eso es bien dark. O sea, estás con una persona, no con un muñeco inflable, amigo. Ay, no. O sea, si hay algo que a la persona no le gusta, no le gusta. O sea... Ajá, o sea, y cuestionarte, o sea, muchachos, hombres, no es malo. O sea, si alguien les dice, mira, así, no es malo. Ajá, es como un tip. Aprovechenlo. Es comunicación. Vaya. Asertiva. Para comenzar, eso con lo que dijiste sobre la brecha del placer, ¿no? Segundo, también me parece súper importante, específicamente hablando de la Toki, que es como ella se atreve a incomodar. O sea, ella ha tenido como una carrera bien larga, o sea, ha tenido como... ha hecho varias cosas que creo que también a ella la exponen o le dan como valor añadido a lo que ella está diciendo, ¿sabes? O sea, ella no le tiene miedo a incomodar a través de lo que hace, de su pasado, de cómo ella se disfruta a sí misma y disfruta con otras personas dentro de estas sociedades que buscamos o que buscan seguir siendo ultraconservadores y encasillarnos y encerrarnos. Estas artistas reciben muchas críticas y son sujetas a escrutinio por esto, y como de repente lo que han hecho con su vida antes o después es utilizada muchas veces o se intenta utilizar como en su contra por hablar abiertamente de su sexualidad. Eso es algo que de repente vimos con Britney, con Miley Cyrus, Miley Cyrus. Amo. Que fueron como niñas Disney. Y cuando comenzaron a hacer su carrera como jóvenes adultas, fueron criticadas, y creo que también es importante mencionar, ¿verdad?, que ellas, y creo que voy a hablar específicamente también de Miley, porque creo que es lo que más vi, para ella desligarse de esta imagen súper puritana que creó haciendo Hannah Montana en Disney, comenzó a exponer su sexualidad más en el público. Y se hipersexualizó a un nivel que ya se puso, la verdad es que se puso un poco raro. O sea, sí. Sí, entonces, lamentablemente, no todo es positivo al final. O sea, estamos hablando de que estas acciones son una respuesta al mercado. Y justamente estamos en esa encrucijada de cuando la sexualización ya se instrumentaliza con fines comerciales, porque como pues, o sea, al final utilizar esta hipersexualización como una estrategia comercial para desligarte de ese personaje que tenías o para vender, al final el sexo vende. Entonces también tenemos que ser como bastante críticas al respecto, por no solo decir como qué chivo tener a estas mujeres que hablan sobre esto, sino también ver que utilizan esto en función de fines comerciales, tanto para beneficio de ellas como para beneficio de las industrias que están a cargo de ellas, que son industrias. Sí, yo creo que el tema con Miley, bueno, esto sucedió, toda esta hipersexualización que tuvo justo en sus primeros años de los 20s,
Entonces es una edad bien delicada como para donde uno está buscando su identidad. Ella había sido una niña que había trabajado desde muy chiquita. Entonces, obviamente, iba a ser difícil para ella como lo fue para Britney. Yo creo que ella lo manejó mucho mejor que Britney, la verdad. Pobrecita Britney pasó por una cuestión bien difícil. Recomendamos el libro para entender un poco sobre lo que sufrió Britney Spears, La mujer que soy. Este libro habla un poco de todo lo que tuvo que sufrir dentro de la industria, ¿verdad? Con la cosificación de su cuerpo, su sexualización y el hecho de que no la dejaron prácticamente tomar decisiones, sino que la tenían atrapada. Sí, la tenían atrapada y en función de generar dinero para alguien que no era ella misma. Entonces es una cuestión. Fíjense que yo que he trabajado el tema de trata de personas como periodista, siento que hay componentes del delito de trata muy parecidos en la historia de Britney. Entonces, si bien obviamente ella generó un montón de empoderamiento para un montón de mujeres, no podemos dejar de hablar de todo lo que ellas tienen que sufrir dentro de las industrias también, ¿verdad? Fíjate que con eso también quiero solo hacer un asterisco, y es que el empoderamiento femenino se utiliza en la publicidad o como componente de estos productos como un símbolo de libertad, de liberación, de autonomía, de vos podés ser y hacer lo que querás, pero en realidad es una legitimación o una versión superficial de liberación, que no cuestiona las relaciones económicas de explotación. O sea, al final es como liberación, sí, pero no cuestiona todas estas otras cosas que nos atraviesan como personas. No cuestiona los derechos sexuales y reproductivos a los que tenés acceso, a los que no, tu capacidad económica o adquisitiva, quién se queda al final con la mayor parte de las ganancias que genera tu sexualidad o tu liberación sexual. Entonces, es bien complicado porque muchas de estas artistas hacen música hablando sobre estas cosas o hacen arte hablando sobre esto, pero ellas no son como las principales como beneficiadas al respecto. Sí, vaya, en el caso de Miley Cyrus yo creo que es un caso bastante diferente, pero que obviamente pasó por esta transición de querer encontrar su identidad como persona al mismo tiempo de querer encontrar su identidad como artista, y esto la llevó a cosas que a ella no le gustan, pues, porque ella misma en entrevistas ha dicho que hay cosas que hizo que no le agradan ahora en su etapa más madura. Pero es parte de crecer, amiga. Es parte de crecer, obviamente. Y también les recomendamos un montón el último trabajo de Miley Cyrus, que es su disco Something Beautiful. Es una joya musical, se ve la madurez, se ve el estudio que tiene, las referencias a Fleetwood Mac, a The Beatles, a Prince, a Elton John. Tiene referencias muy buenas y las entrevistas que ha dado últimamente increíbles. Y miren, yo solo otra vez, disculpa que te interrumpa, pero, o sea, en general la música de Miley siempre ha sido buena. O sea, incluso en esta etapa en la que ella estaba como explorando y todo eso. Sí. El Miley Cyrus, el disco que hizo, creo que se llama Dead Pets, es un disco increíble. O sea, la forma en la que explora la música es siempre bien chiva. O sea, exploren en general la música de Miley. Creo que vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Y bueno, también queríamos hablar no solo de música, sino de otros productos culturales que tienen que ver con el sexo, con la, de alguna manera, pedagogía de la sexualidad dentro de la cultura pop, y no podíamos dejar pasar a hablar de Sex and the City. O sea, eso fue potente cuando salió Sex and the City. Yo estaba bien chiquita, no me acordaba muy bien, pero la he visto 1000 veces ya más adulta, y siempre me sorprenden cosas nuevas. O sea, obviamente que la vamos a sentir desfasada porque tiene cosas que ya en nuestro contexto o son misóginas, o son migajeras, o son racistas, o son transfóbicas. O sea, sí tiene un montón de cosas que le podemos criticar, y todo producto que nosotros tenemos que verla de manera crítica. Es un producto bien específico para su época. Sí, pero en su momento la verdad es que fue increíble. O sea, podías aprender tantas cosas sobre sexualidad. Y, o sea, quién fuera Samantha Jones. O sea, este arquetipo de la mujer que tiene sexo por placer y que no anda buscando un esposo para casarse. A diferencia de sus otras 2 amigas, porque Miranda tampoco era tan así. Pero al final se casa. Arruinaron su personaje, pero bueno. Sí, pero el punto es que Samantha Jones era esta mujer súper disruptiva
que era bastante pedagógica en el sentido de que las cosas que le pasábamos decías, eso le puede pasar a alguien. O sea, hablaba de tener sexo en diferentes lugares, de cómo podía darte placer el hecho de no volver a llamar a alguien. O sea, es como una sexualidad femenina muy diferente. Y me acuerdo bien que hay incluso un episodio donde Carrie la juzga porque le encontró teniendo sexo con un repartidor. Entonces, es una cuestión de, pero sos mi amiga, ¿por qué me está juzgando? Porque no es que la estaba aconsejando, la estaba juzgando. O sea, le dijo algo así como qué tipo de mujer sos, algo así, no me acuerdo bien. Ya se chambre mío. Ay, Carrie. Pero, y la Carrie, que era la más migajera del mundo, ¿va? O sea, la Carrie utilizaba su sexualidad en función de querer recibir amor. O sea, ahí vemos como una gran diferencia entre cómo podés desarrollarte dentro de tu sexualidad, de como los paradigmas que tienen cada mujer o cada persona de qué es lo que debería ser, qué es lo aceptable y qué es lo no aceptable para las mujeres, porque yo no me imagino una serie donde esté un hombre en su oficina teniendo sexo con una empleada o con una compañera de trabajo y que entre otro hombre y lo juzgue y le diga qué tipo de hombre sos. O sea, eso no existe, no va a existir jamás, a menos que sea una parodia y que algún día se cumpla mi sueño de que la palabra incómoda podamos hacer sketch. Ay. Y pongamos a Marvin a actuar. Yo creo que eso tiene mucha posibilidad. Déjenos en los comentarios si quieren ver a Marvin actuar en un sketch que nosotros hagamos. Ay, sí. Tal vez conseguimos dinero, vos. Por favor, dónennos una cora cada persona que escuche para que Marvin pueda actuar en calzones. Denle tap a la pantalla. Tap a la pantalla. A que caiga en la galaxia. Así se llaman, ¿verdad? Los leones. Sí, fíjate que, vaya, creo que con Samantha lo que pasa es, normalmente se ve a las personas femeninas como un objeto de deseo, no como un objeto deseante. ¿Y si deseamos, bebé? ¿Por qué te ríes, Angélica? Es cierto. Es que tu carita fue como... ¿Y si queremos, bebé? Pero entonces, como... no se les ve a las personas femeninas como un objeto deseante, se les encasilla en ser el objeto de deseo y en cumplir las fantasías sexuales de. Diciendo esto, creo que con Samantha tenemos un ejemplo bien claro sobre quebrar este esquema o esta idea, porque ves a una mujer que disfruta su sexualidad. No puedo hablar sobre los hombres porque eso no me atraviesa a mí, pero me gustó un montón algo que vi en la internet, y es que Samantha vive su sexualidad como un hombre lo viviría. No puedo decir si esto es completamente cierto, pero la verdad es que quiero pensar que de cierta forma es sentido. Como tiene sentido. Tiene sentido. Ajá. Y creo que Sex and the City en general fue bien importante, no solo por el personaje de Samantha, porque sí, pero también porque te permite ver cómo diferentes mujeres viven su sexualidad de forma diferente. O sea, y creo que por esto también se generaba un montón este discurso de, ay, vos sos súper Carrie y ella es súper Charlotte, o nada que ver con Samantha, vos sos Samantha y yo soy Miranda. O sea, siento que había como mucha esta conversación porque... Vos sos Miranda, yo soy Samantha. Sí, definitivamente. Pero permitía que las mujeres o las personas femeninas se identificaran con esos personajes sobre cómo ven la vida y cómo viven también su sexualidad, que al final eran cosas que de repente antes no se veían de forma tan abierta o tan dentro de la cultura popular, y por eso es tan importante ver esto, que son cosas que consumimos de forma cotidiana. Entonces, bueno, independientemente de eso, es de señalar que estos productos de la cultura popular como Sex and the City nos ayudan a entender la sexualidad como algo parte de nuestra vida cotidiana y no como algo que se tiene que mantener oculto. Sí, y entonces yo creo que todo esto es importante porque, como hablamos al inicio, la cultura pop tiene un componente pedagógico, ya lo dije como 4 veces en este podcast, pero ahorita le vamos a poner un poco más de mente, bebé. La cultura popular es política porque traduce ideas complejas como el género o la sexualidad en símbolos fáciles de compartir, sentir y bailar. Como dijo Henry Giroux en su artículo Estudios Culturales, Pedagogía Pública y la Responsabilidad de los Intelectuales de 2004, la cultura popular funciona como una pedagogía informal
enseñando a las audiencias cómo pensar y sentir sobre ciertos temas. Algo que ya mencionábamos antes, pero que me parece súper importante que lo mantengamos en mente y que lo recalquemos, y es que la comercialización del sexo está al servicio del capitalismo, que es fundamental y que está pues naturalmente ligado al patriarcado. En El sexo del capitalismo, de Roswitha Schultz, ella explora la relación entre patriarcado, capitalismo y sexualidad, y cómo este mercado se va generando una explotación simbólica y económica de los cuerpos femeninos. Y estas artistas, me parece importante que para nosotros como mantener esto en mente a la hora de relacionarnos y de consumir a estas artistas, tener en cuenta cómo son parte de un mercado de consumo y que si bien nos ayudan a normalizar nuestra sexualidad y cómo nos sentimos y a explorarnos, también responden a estos intereses. Por mucho que nos parezcan importantes al final, ese tipo de materiales, este tipo de productos, también nos parece como importante cuestionarlos y entender por qué están ahí y cómo los utilizamos. Como les dije al principio, probablemente no les íbamos a dar como una conclusión sobre esto y a darles como que hagan esto o esto se ve así, porque no hay respuestas concretas en general. O sea, vivimos en esta estructura capitalista, pues, o sea, no es como que nos podamos salir, irnos a la montaña y que todo sea perfecto ahí. Quisiéramos, pero no se puede. No, y además que cada quien vive la sexualidad con gustos diferentes, como así como colores hay diferentes gustos sexuales. Y bueno, también recordando un poco de lo que hablamos al principio de nuestro amigo Gabriel Castellasoro, que nos dio una idea de que él quería saber qué pensábamos nosotros de Sabrina Carpenter, y aquí las dos más fanáticas. Angélica tiene un altar en su casa de Sabrina Carpenter, o sea, literal le tiene velitas, flores. Y bien podría ser la doble oficial de Sabrina. Es la doble de Sabrina Carpenter. Ay, ¿qué se hace? El punto es que la mujer lanzó su nuevo álbum que se llama Man's Best Friend, que es el mejor amigo o la mejor amiga del hombre. Así lo podríamos traducir, sí. Vean. Y un montón de gente, o sea, en la portada la mujer está en 4 niñas con cara de sexo, y hay un hombre y ella le está tocando la rodilla y el hombre le está agarrando del pelo. Y entonces toda la gente empezó a decir que, que se estaba se cayó el feminismo. Que dónde estaba el feminismo de la Sabrina Carpenter. Y mira, la verdad es que a quien no le gusta eso, amiga, ¿a vos no te gusta? Yo no voy a decir a quién no le gusta eso, solo es como que si a vos te gusta eso está bien y si no te gusta bien, también está bien, o sea. Claro, a un montón de gente le gusta porque vamos a estar diciendo que la sexualidad femenina, o sea. Para comenzar, yo quiero hablar sobre eso y voy a aprovechar para, o sea, he tenido como varios pensamientos al respecto y no he tenido como oportunidad de vociferarlos, así que voy a aprovechar esta oportunidad para hacerlo. Yo cuando vi la portada, lo primero que pensé fue como, chiqui, y sabía que la gente iba a tener opiniones al respecto. Un montón de opiniones. Ajá. Y yo, para ser honesta, no creo que sea una buena portada de disco. O sea, me parece bien X, o sea, podría haber sido como parte de las imágenes comerciales, pero al final es lo que ella quería hacer, ¿sabes? Y sí estaba como pensando un montón en que lo que más cuestiono son las críticas al decir que ahora ella con esta portada y con el título del álbum, ella iba a comenzar a hacer música o a irse con la mirada masculina o a vender a través de esto. Y puedo entender por qué algunas personas podrían pensar esto, sin embargo, creo que Sabrina Carpenter tiene como un público bien claro, que son girlies, personas femeninas, personas de la comunidad LGBTIQ+, porque en general su música o lo que ella hace, y en este disco en particular, es retratar las relaciones heterosexuales con hombres, en este disco específicamente de principio a fin. Yo creo que desde que comenzás a flirtear con una persona hasta que tenés una relación con ellos, como de repente te los bombean y todo eso, hasta que terminas esa relación y luego volvés a explorar y a conocer gente, desde la parte de lo difícil que es lidiar con que te gusten los hombres. O sea, estamos hablando de que ella
literalmente describe como creo que es la segunda canción del disco, Tears, habla como a ella le parece increíblemente sexy que un hombre sea responsable, que se comunique, y que eso es como lo más sexy, y al punto de ella decir como, me mojé, vea. Ujú. Y, o sea, y creo que eso demuestra claramente cómo la barra está en el suelo. Entonces, me parece bien importante mencionar eso, porque pese a que la portada del disco es bien sugerente, que le podría gustar a los hombres, lo que ella está diciendo no lo es. Y de hecho es como decir, para mí es como la dualidad de las cosas. Sin embargo, yo no creo que ella haya pensado como mucho sobre la imagen principal del disco. Fíjate que yo voy a diferir en ese punto. A mí me encanta esa portada, a mí me encanta esa representación, porque es como ella, en primer lugar, siento que se empodera mucho de su sexualidad y de su heterosexualidad. Uh-huh. En principio, creo que en este momento la heterosexualidad está bastante juzgada, y por obvias razones, ¿verdad? O sea, vamos a decir que la heterosexual es lo máximo, o que las relaciones heterosexuales son lo máximo, pero yo creo que es bastante honesta con lo que le gusta, con lo que ella quiere ser, en el sentido de lo sensual y de lo sexual, y creo que eso es bien importante, ser como auténtica, aunque sepamos que eso no le va a gustar a un montón de gente, pues esto es lo que me gusta a mí, eso es lo que yo percibo de lo que ella está haciendo con la imagen. Pero es que fíjate que con eso yo considero que la imagen sí logró como ser una buena estrategia comercial, porque hizo que la gente hablara de eso. O sea, pasaron, antes de que saliera el disco, creo que fueron como 2 meses, la gente pasó hablando de eso y criticando, y luego sacó varias otras portadas y todo eso. O sea, al final yo sí considero que fue algo que ella pensó, o que su equipo más que todo pensó con esa intención, pero no sé, o sea, es que solo, o sea, está bien, pero... A mí sí me gusta, la verdad, o sea, yo sí, y de hecho quería hacer un video sobre eso, porque en La Palabra Incómoda también hacemos reels, y en ese momento hubo un montón de gente hablando cosas muy malas de ella, cuando hay otras portadas mucho más sexuales y explícitas de otras artistas y nadie está diciendo nada. De o sea, hombres que hacen música, o sea... Sí. Entonces, bueno, pero el punto es que yo quería escuchar el álbum antes de hacer un análisis sobre esa portada. Quiero ser honesta aquí y decir que no lo he escuchado, y por eso no voy a hacer un análisis más profundo, pero lo que sí voy a hacer es que voy a comparar el nombre de este álbum, que es... Man's Best Friend, o sea, la mejor amiga del hombre, que se estaría diciendo ella misma una perra, si no me equivoco, con uno de los capítulos de, otra vez, el libro de Kazu. Yo sé que ya aburro. Hace chiste. Ay, no. Sí, después. Miren, saben que este libro, esta portada de disco y el nombre del disco me recordó a cuando la Kazu entrevista a la Tokisha. Y dice así, miren. Me dice Toki en una llamada telefónica una tarde del mes de septiembre de 2024. Yo vendí sexo para poder invertir en mi arte. Eso a veces es lo último que una tiene, porque yo siempre fui muy sexual. Imagínate tú, el arte es caro, la vida es cara y el arte mucho más. Yo quería hacer mi arte, pero mi trabajo no me lo permitía, entonces empecé a cambiar sexo por dinero. Y ahora que vendo arte, lo vendo sexual. Porque es mi inspiración, mi libertad de expresión. Siento que yo no fui una perra porque me llamaron perra. Yo me llamé perra a mí misma. Siempre me sentí muy perra. Y entonces, si yo me llamo perra en ocasiones, no es algo sexual, porque conseguí lo que quería. O me siento perra porque logré mis objetivos, o porque soy una jefa. Y no nada más porque estoy cingando. Me encanta escuchar a Toki porque ella habla sin filtros y de forma honesta. En este caso, cita la controversial para algunos canción donde ella canta Yo soy una perra en calor. Ella es así igual que su música, real, no oculta nada, no necesita hacerlo. Palabra de Kazu. Alabado sea el perro. Las cancelan. No. Las quitan en la oficina, amigos, no nos quiten. Fíjate que, o sea, hay un montón de cosas que quiero hablar sobre eso. O sea, para mí es bien importante reconocer que, o sea, el hecho de que la Sabrina haya hecho como este tipo de portada y haya hecho esto, o sea, es su arte, pues, o sea, ella sabe lo que está haciendo, sabe cómo quiere que su arte sea percibido,
pero al final lo que nosotros interpretamos de lo que ella comparte con el mundo como artista es como bien nuestro. O sea, al final cada quien evalúa el arte como puede y como quiere. Así es. Creo que de repente sí me gustaría como saber o conocer cuál era la visión de la Sabrina Carpenter a la hora de hacer esto, porque eso nos puede ayudar a leer o a interpretar su arte de otra forma. Pero de lo contrario, o sea, no digo que me parezca mal, no digo que sea súper feo lo que está haciendo y que se está llevando a el retroceso del feminismo y todo eso. Sin embargo, creo que deberían, o sea, como recomendación, escuchen su disco, vean si les gusta o no. No es la cúspide de la lírica, pero es súper chivo y describe perfectamente cómo son las relaciones con los hombres. Y yo agregaría, amiga, si a vos te calienta que te digan perra, está bien. Nadie te va a juzgar en este podcast. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por estar acá, por escucharnos. Por favor, compartan nuestro podcast que está en Spotify. Y también compártanos en Instagram. Y díganos qué piensan, déjenos comentarios, nos pueden mandar un mensajito. Estamos abiertas para recibir lo que ustedes nos quieran compartir. Si nos quieren compartir frases de sus exes como en el podcast pasado, también pueden hacerlo. Bebé, ¿por qué? Porque quiero saber qué les dicen. Pero ese no es el tema. No importa. No importa, quiero oír el O sea, vos no sabés qué podemos hacer después con ese material, Mónica. Es cierto. Pero, ¿sobre qué tema de los exes? De cualquier cosa. De cualquier cosa. Me encanta, o sea, ya está bien comprometida con el episodio de Nodal. Yo soy metida y yo quiero saber. O sea, yo solo quiero chambre. Ay, Angie, qué linda sos. Pues también. Pero bueno, gracias por escucharnos, compártanos y síganos. No olviden que en TikTok y en Instagram estamos como @lapalabraincómoda. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Incómoda Podcast es un espacio para decir lo que hay que decir sin juzgar. Recuerden que todo lo expresado acá es pura opinión personal. Seguimos creciendo y aprendiendo. Guión, Angélica Ramírez y Mónica Campos. Producción, Kelis Portillo y Marvin Siliezer Cisneros. Incómoda Podcast es una producción de La Palabra Incómoda con el apoyo de la Radio Tomada.